Vamos a continuar con nuestro curso de Dynamo. En el capítulo anterior veíamos lo que eran los inputs, básicamente que eran todos aquellos datos que nos permitían generar información para poder aplicarla a nuestros nodos y también, bueno, a nuestros outputs. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Tenemos por aquí también unos inputs, podríamos llamarlos así, que son los strings, que de hecho, si ustedes recuerdan, los encontramos también en string, lo veíamos también como un input, pero los strings tienen otro tipo de valores, ¿ok? Que nos van a permitir generar datos. Ok, vemos aquí que tenemos los strings que nos dice centrar, nos permite cambiar de minúsculas a mayúsculas, nos permite varias cadenas en una sola cadena, nos permite aislar elementos y demás características que son muy útiles. Por ejemplo, en un string, como ya habíamos visto, le podemos poner un texto de cualquier tipo. Por ejemplo, no sé, edificio de 10 niveles. Ok. Y básicamente lo que hace esto, vamos a utilizar el comando watch, que nos permite ver, ok, edificio de 10 niveles. Ok, un string es un texto, así. Pero como buen texto nosotros podemos añadir otro tipo de valores a estos textos para poder editar o para poder añadir otro tipo de valores u otro tipo de comandos para ya sea quitar niveles, subirlos, bajarlos y demás. Por ejemplo, vamos a utilizar el que dice aquí de reemplazar, ok, que nos dice, y aquí es un buen ejemplo, nos va a decir lo que necesitamos. Recordar que, por ejemplo, aquí nos dice nodo que se va a evaluar, este sería el nodo. Este string tiene una salida que se llama string. Si nosotros damos clic sobre string, podemos cambiar, por ejemplo, el nombre y lo ajustamos, ¿ok? Pero por defecto aquí nos dice que tiene una salida de string. Este modo o este nodo, string replace, nos pide 3 inputs y los 3 van a ser string y nos dice cadena en la que se deben sustituir las subcadenas. Ok, vamos a decirle aquí que se conecte. O sea, a este string le vamos a sustituir algo. Ahora, texto que se va a sustituir. Bueno, entonces vamos a copiar, por ejemplo, de nuevo el string. Vamos a dar control C, control V y control V. Le vamos a decir que quiero sustituir el 10, ok, por esto. Si yo hiciera esto, sería una cosa un poco rara, ok, porque lo que me está diciendo es edificio de 10 niveles. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo el 10 por edificio 10 niveles. Yo, por ejemplo, cambio el 10 por 50, doy enter, me dice edificio 50 niveles. Ok, entonces ya reemplacé el valor de lo que es el string normal de 10 por el de 50. Bueno, y tú me vas a decir, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, esto es útil, por ejemplo, cuando en determinado caso nosotros estamos haciendo un edificio paramétrico y nosotros necesitamos o tenemos la leyenda de que es un edificio de 10 niveles, a lo mejor por tus configuraciones o por lo que tú estás haciendo, ese edificio se vuelve más alto, se vuelve más angosto, se vuelve de otro uso. Entonces, si tú ya sacas tu modelo en Dynamo así, pues tendrías un error, porque tendrías básicamente un texto que te dice que es un edificio de 10 niveles, pero que al momento de editarlo lo convertiste en un edificio de 50 niveles y se te olvidó cambiar esto. Si bien es cierto que lo puedes cambiar aquí solamente por 50 niveles, también es cierto que lo puedes cambiar únicamente desde aquí
¿Y cuáles son los usos y ventajas? Que se convierte en un elemento paramétrico. Porque bueno, a lo mejor esto es un ejemplo bastante simple y muy burdo, pero conforme vayamos aprendiendo a lo largo del curso, vamos a ver que todo esto nos sirve bastante y que sobre todo ya en el uso profesional se utiliza también mucho. Ok, tenemos por ejemplo algún otro elemento que nos dice elimina caracteres de una cadena. Ok, en este caso la cadena podemos hacer que sea esta. Le podemos decir índice de eliminación. Y aquí nos dice cantidad de caracteres que se deben eliminar, índice de inicio de eliminación. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí nos pedía un string y aquí nos pide un int. Cuando tengan alguna duda sobre algo, por ejemplo, ustedes pueden buscar, ¿ok?, dentro de Dynamo, ¿ok?, la variante que les está pidiendo, ¿ok?, escribiéndola directamente, ¿ok? Tenemos aquí un int string, pero al final de cuentas es un string. Ok, no, este no funciona aquí. Ok, porque si yo lo coloco, me está diciendo que me está arrojando un número entero y aquí me está pidiendo un int. Entonces habría que buscar cuál es el valor que me necesita el int, que bien podría ser un indicativo. Dice índice de inicio de eliminación, que podría ser un número, podría ser un aparato lógico, ok, localización, una lista, un input. Ninguno de estos es porque los input serían int. Vemos por ejemplo, tenemos fórmulas para string, ok, y habría que buscar cuál es el int, ok. Ese es uno de mis consejos. Hay otras formas de generación de datos que también se pueden hacer directamente con lo que va a ser los números. Ok, en los números encontramos, por ejemplo, lo que va a ser, vamos a buscar aquí, perdón, en Core tenemos tenemos los string, que es lo que acabo de explicar. Tenemos también la ficha view, ok, que nos sirve para ver la ficha de unidades, de string, de script, de object, de las listas. Entonces, por ejemplo, las listas, nosotros podemos añadir también ítems, ok, que por ejemplo aquí, bueno, en este caso el ítem podría ser 10, ok, y empieza en 0. Vamos a copiar esto, control C, control V, ok. Y la lista también podría ser, esto voy a control C, control V, para no utilizar el mismo ejemplo. Ok, tenemos una lista que empieza en 50 que podemos ir a añadir. Ok, que en este caso la lista únicamente indica ítems. Nosotros no tenemos aquí muchos ítems, por eso no podemos colocarlos. Si colocamos los ítems de 50, pues nos podría seleccionar esto. Pero ¿para qué nos podría servir una de estas listas? Bueno, por ejemplo, para el nombre de algún elemento, o por ejemplo para alguna cuestión de por ejemplo, si quisiéramos agrupar columnas, o quisiéramos agrupar, por ejemplo, no sé, vamos a poner por ejemplo columnas planta baja, columnas planta baja, control C, control V, ok. Podemos cambiar por ejemplo aquí columnas primer nivel, columnas segundo nivel, ok, y conectamos esto a una lista, ok. Y tenemos ahora aquí toda la lista de las plantas a lo mejor arquitectónicas que tenemos, 1, 2, 3 y demás. Y bueno, tal vez me vas a preguntar, ¿y eso de qué me sirve? Bueno, pues de igual manera, cuando avancemos en el curso, a través de estas listas o a través de esta generación de datos, nosotros ya podemos tener un control más adecuado en lo que estamos haciendo, porque nosotros al agrupar, por ejemplo, esta lista
a, por ejemplo, un punto, ok, nosotros ya podríamos decir, sabes que en este punto vamos a generar columnas y estas columnas van a pertenecer a la lista de planta baja, ok. Entonces con el solo seleccionar planta baja ya vamos a poder seleccionar todos los elementos que estén en planta baja, que puedan ser columnas, que puedan ser vigas, que puedan ser muros, que pueda ser geometría en general, y para eso nos sirve. Entonces estamos en este como proceso de generación de datos que nos va a servir más adelante para poder modelar geometría. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Vamos a agrupar estos en un grupo, lo vamos a poner en este caso string, y este lo vamos a agrupar en lo que vamos a llamar listas, ok. O sea que en vez de este color, entonces tenemos nuestros dos ejemplos de string y de listas. Una recomendación muy importante es que sí utilicen los colores en Dynamo para que así puedan distinguir lo que hacen uno de otro, ok. Esa es una de mis recomendaciones. Y además porque así al agruparlo ya no corren el riesgo de que muevan uno o que no sepan a qué grupo pertenece cada cosa. Ok. Bueno, hasta aquí dejo este video sobre la generación de datos. Un video un poco cortito para que se vayan familiarizando. De cualquier manera, yo les recomiendo ampliamente que prueben, vayan probando los inputs y que vayan sabiendo más o menos qué elemento les va a ir pidiendo, ok, para que puedan ir familiarizándose con ello y puedan ir utilizando. De cualquier manera vamos a ver los más comunes para generación de geometría, pero a veces es importante que pues si comprendan que, por ejemplo, el string, por ejemplo aquí de centro nos pide tres valores, tres inputs, un string, un int y un string, y a cambio nos da un output que se llama string. Entonces, para que nos vayamos familiarizando. Ok, de momento hasta aquí dejo este video y nos vemos en el siguiente. Chao.